En este episodio de No hay atajos, conocemos la historia de Sofía, una joven que entre alegrías y desafíos aprendió a transformar el dolor en esperanza. Desde la ausencia de su madre en la infancia hasta el milagro de la maternidad que hoy la llena de ilusión. Sofía nos abre su corazón para hablarnos de perdón, fe y segundas oportunidades. Una conversación honesta y profunda que nos recuerda que aunque no existen atajos en la vida, siempre hay camino. Bienvenida, Sofía. Gracias. ¿Te podrías presentar para quienes no te conocen? Bueno, mi nombre es Sofía, tengo 24 años, vivo en Punta del Este, Maldonado, estoy casada y eso soy yo. Muy bien. ¿Qué te hace sonreír últimamente, incluso en momentos que no estén tan buenos? Bueno, últimamente lo que más me hace sonreír es que, bueno, hace unas pocas semanas nos enteramos que estoy embarazada, así que eso es lo que más nos hace sonreír, pero junto con eso han venido un montón de cuestiones súper lindas. Nos mudamos y hubo un montón de gente que nos acompañó y nos hizo saber que estaba presente en estas situaciones lindas, pero son también las mismas personas que han estado en las situaciones no tan lindas, así que me hace sonreír sentirme acompañada. ¿Qué parte de tu historia te costó mucho tiempo aceptar como parte de vos? Creo que algo que me costó aceptar es que no, mi historia justamente no era igual a la de mi entorno, que tenía una historia diferente, no era lo más común. Yo iba a un colegio privado donde quizás era todo muy idílico y mi vida no tanto, entonces me costó aceptar que mi historia es diferente, era y es diferente, así que creo que eso. ¿Cómo fue el momento en que tu mamá se fue o dejó de estar presente en tu vida? Bueno, fue bastante gradual, no fue un día para el otro. Fueron momentos, en su momento pasaron situaciones en mi casa de mucha violencia y de repente en un momento sí ya no estuvo más. Yo era muy chiquita, tenía 5 años, en el momento como que se fue del todo, digamos, y no entendía nada. Yo creo que el momento, la cuestión fue esa, yo no entendía nada y como que nunca acepté en aquel periodo que no estaba, que mamá no estaba. ¿Llegaste a notar que había un vacío o también por la edad no lo notabas a eso? No, sí, lo noto y hoy viendo para atrás también veo muchas carencias, muchas actitudes, muchas cosas en mí que sí me hacían sentir ese vacío. Imagino que alguna pregunta te hiciste de por qué sucedía o por qué a vos, diferentes cosas, pero ¿qué preguntas fueron las que te acompañaron durante largo tiempo? Em, Me pongo a llorar. Yo creo que ¿por qué no fui suficiente para que mi mamá se quedara? Obviamente que después son procesos, ¿no? Pero creo que la pregunta que más me hice fue por qué yo no tengo mamá y por qué no soy suficiente como para que ella se quede, por qué una sustancia es más relevante o la llena más. ¿Cómo influyó esta ausencia en vos, en tu relación con Dios o en cómo veías a Dios y cómo veías tu entorno y las demás personas? Bueno, a Dios nunca lo negué así como decir, no me importa. Sí en algún momento tomé malas decisiones como enojada, pero nunca negué que Dios estaba ahí y que me cuidaba. Es como que intenté en un momento de rebeldía así rebelarme y decir, tanto no me cuidabas, pero como que no pude. Y en mis relaciones como que no... Estaba tan centrada en lo que me faltaba que me costaba ver lo que sí tenía. Entonces,
yo tuve a mi madrastra a los años que ella ocupó el lugar de mamá, pero yo estaba negadísima a que alguien ocupara ese lugar. Entonces, hoy capaz que puedo ver todo lo que hizo, pero en su momento le hice la vida imposible y siempre sentí como que me pasa todo. Y bueno, con mi relación conmigo, ¿me preguntaste también o no? Sí, vos también, con vos mismas, porque quiera o no hay preguntas que uno se hace en estas situaciones que, no sé, por ejemplo, puede ser, yo no tengo y a veces nos podemos poner en la situación ya sea de víctima o al Sí. contrario también, ponerse... lo he visto en muchas personas que o no tienen la paternidad o la maternidad y se ponen por sobre los demás por Sí. ese hecho, entonces desde ese punto. Sí, en algún momento llegué como a responsabilizar mi historia de las decisiones que yo tomaba, hasta que en un momento entendí que no, o sea, no puedo seguir responsabilizando a las demás personas de las decisiones que yo tomo. Tengo mucho este concepto de dos personas que quizás se criaron en un mismo entorno, con los mismos padres, en las mismas situaciones, pero que los dos agarraron para para caminos diferentes. Entonces también entiendo que cada uno es dueño de decidir qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Alguna vez sentiste rabia o vergüenza por desear a una madre presente que no estuvo? Dijiste que tuviste a tu madrastra, que obviamente ocupó ese lugar en su momento, pero ¿sentiste que tenías que tener una madre, ya sea por vergüenza o por rabia? Sí, 100%. Me da una bronca ver situaciones como tiernas con madres, porque, o sea, voy a decir algo quizás horrible y funable, pero es más normal que falte el padre que falte la madre. O sea, en la sociedad es como, no, ni a palos minimizando que te falte tu padre, o sea, reentiendo que es una carencia, pero yo, o sea, la persona que conocía siempre era el papá, no la mamá. Ojo, mi padre fue mi héroe, o sea, en todo ese tiempo porque él se hizo cargo de absolutamente todo y luego junto con su esposa también, mi madrastra, pero... Pero sí, rabia, mucha, pero sobre todo conmigo. Porque era como un enojo. Yo directamente nunca me sentí enojada con mi mamá, pero eso tuvo consecuencias. Porque yo no puse el enojo quizás donde debería haber ido y vivía enojada por muchas cosas. Justo hace un rato mi esposo me preguntaba, ¿vos cuando eras chica, eras de vivir empacada? ¿Eras de vivir enojada? Y sí, 100%. Era todo el tiempo estaba cruzada de brazos y con cara enojada. Y una vez hablando con mi psicóloga, ella me explicaba de que en realidad si vos no aprendés a poner el enojo donde va y tratarlo, claro, vas a explotar por todo, en todo y con cosas que no tienen nada que ver. Así que sí, sentí mucha rabia y siempre estuve como más enojada conmigo que con ella. Al comenzar mencionabas que vas a ser madre y una pregunta que no podemos dejar pasar es ¿cómo pensás que va a ser diferente esto en vos? Bueno, fue un miedo zarpado en mí por mucho tiempo, la maternidad, pero a su vez siempre lo soñé y creo que en parte me va a ayudar a seguir sanando muchas cosas. Algo que tengo claro, que las personas que me rodean se encargan también de recordármelo, es que yo ya escribí otra historia, ya estoy yendo por otro camino y ya no estoy repitiendo un patrón. Y claro, quizás uno siempre tiene miedo a futuro, pero si me pongo a ver el trazo de mi vida, he tomado decisiones que me han hecho como ir enderezándome, siempre obviamente por pura gracia de Dios, porque yo por mí misma, aunque eso, o sea, nada, obviamente, cualquiera, pero o sea, simplemente poniendo a Dios en el centro es que entiendo, creo y espero que mi maternidad sea diferente y eso, o sea, estoy muy, muy emocionada, muy copada,
pero o sea, no creo que vaya por ahí, sino más en decisiones. Bien. Recién hablábamos de vos como madre, hablamos de tu relación con tu madre también. Y hay algo que nos llama mucho la atención y los que hemos visto, ya sea tus redes sociales o lo que ha pasado en la vida con tu mamá, lo que sea. ¿Cómo, qué te llevó a tomar la decisión de estar presente en su vida? Eh, Entender que yo tampoco merecía perdón. También que, bueno, mi mamá vivió, o sea, la mitad de su vida, más de la mitad de su vida, en un consumo problemático de drogas súper fuerte. Vivió en la calle muchos años. Ahora hace unos meses está limpia, salió de la cárcel hace 3 meses y salió limpia y bueno, está en ese proceso de rehabilitación, pero cuando estaba en la calle, yo a veces pensaba cuando veía gente en la calle, yo paso y le doy plata, y le doy comida capaz, y lo escucho, y yo salgo a evangelizar a esa gente. ¿Por qué a mi madre no? O sea, ¿por qué mi madre merece menos? Y obviamente que tiene la carga de que es mi mamá, pero siempre me ayudó verla como una persona aparte de mi mamá. Y una persona que fue una niña que no tuvo las mismas herramientas que yo para poder sanar, que pasó por cosas muy duras, muy fuertes, y eso, o sea, el hecho de no haber tenido ellas herramientas, como te digo, todos tomamos nuestras decisiones y pudo haber sido diferente, sí, pero la veo mucho como una víctima de su vida, de su niñez, perdón, de su niñez, de la sociedad. Entonces eso me recontra ayuda a perdonarla, a verla con amor, y muchas veces pienso cómo me hubiese gustado a mí ser su mamá, o sea, que los papeles los resinvirtieran, pero para que ella no tuviera que haber vivido lo que vivió. No sé si yo lo hubiese hecho mejor, pero, pero nada, es un pensamiento que a veces tengo unas ganas de abrazar a mi mamá niña que me hace verla con mucho amor, con mucho amor. ¿Qué entendiste del perdón al vivirlo con alguien que no te lo pidió? Es una decisión, 100%, que no lo voy a sentir nunca quizá, pero es una decisión, porque como te digo, si yo disocio y la veo como una persona externa, me nace el perdón, pero si yo me centro en mí, y sí, me recontra enojo. Pero es un poco este concepto de que el perdón no se lo das a quien lo merece, y vos no sos nadie para no dar ese perdón. O sea, eso también, o sea, no soy digna ni siquiera yo no me considero digna, y no creo que nadie lo sea, tipo, de no dar perdón. O sea, ¿quién sos? ¿Entendés? Tipo, ¿qué te crees que sos? Y obviamente, como Dios en el centro de mi vida, reentiendo que para que Él me perdone a mí, yo también tengo que perdonar. Entonces, nada, me ayuda a perdonar a mi mamá todos los días toda esta cuestión, todo esto. Recién mencionabas que Dios te ayuda un montón a perdonar y obviamente todo esto que lo hacemos es mencionando a Dios en cada una de nuestras entrevistas. Pero, ¿qué papel jugó Dios en el proceso que realmente es algo muy emocional y es algo muy profundo, ya que tiene mucho dolor y al mismo tiempo mucho perdón junto? ¿Qué papel tuvo Dios? Porque no solo afectó tu vida, sino que creo que es muy llamativo la forma en que puede haber afectado a tu madre. Creo que es un quiebre de cabeza poder entender cómo se puede perdonar a alguien. A veces lo dejamos pasar, a veces es algo que decimos, yo merezco el perdón, pero el darlo es muy complicado. Uh-huh. ¿Cómo crees qué papel jugó Dios en ese momento? Mis bases
están solo en Dios, porque, como te decía hoy, sin Dios no lo hubiese perdonado, porque no hubiese entendido todo esto otro. Pero entendí que es una cuestión a través de Dios, de la palabra, de mis líderes, de mis pastores, de las personas que estuvieron cercanas a mí, que es una cuestión de intencionalidad. Como te decía, que no te van a hacer, que tenés que ser 100% intencional en todas las decisiones, pero con el perdón más que nada, porque como decía hoy, no es un sentimiento, no vas a sentir, no te van a hacer. Perdonar también creo que es parte de dejar el pasado atrás. Dios nos promete que Él hace todas las cosas nuevas, que siempre lo que está por delante es mayor que lo que está atrás, lo que dejas atrás. Entonces, tantas promesas de parte de Dios, ver su fidelidad a través de mi vida, porque a pesar de que yo tuve momentos en los que no quería saber nada con Dios, en el sentido de que quizás, como te decía hoy, no lo negaba, pero tampoco hacía nada que tuviera que ver con Dios, hacía todo lo contrario y re lastimé el corazón de Dios. Entonces también fue un proceso como acercarme a Él, a conocer su corazón, a conocer por qué Él quiere que perdone, por qué Él está tan interesado en que yo perdone. Y bueno, también Él quería y quiere darme a mí su perdón. Así que Dios fue el principal motor del perdón. Sin Dios no hubiese logrado perdonar. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está esperando una mamá que no ha vuelto? O que no ha llegado a su vida nuevamente. Que no la espere. Que hay mi frase favorita, que es de una canción de Alex Zurdo, que creo que se llama Yo creo. Termina diciendo: si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Y yo quiero vivir así, quiero vivir con el corazón de Job, que fue un tipo que le pasó de todo, no hay cosa que no le haya pasado. Y él siguió bendiciendo el nombre de Dios, nunca lo maldijo. Y yo quiero vivir con ese corazón. Entonces yo le diría que confíe en Dios. Yo sé que es re cliché, confía en Dios. Como confía en Vani y olvídate las manchas. Pero no se trata de lo que Dios puede hacer. No se trata de los milagros que vos esperes ver, de lo que vos quieras que Dios haga, sino de lo que Dios quiere hacer contigo. No se trata de esperar y ver ese milagro, sino de lo que Dios hace contigo en ese proceso. Y en eso, esa es mi filosofía de vida. O sea, no se trata del fin, no se trata del milagro, no se trata de lo que esperás, se trata de lo que Dios hace en ese proceso con tu corazón, hasta que llegas a ese lugar o no. Pero las promesas de Dios son siempre lindas, son siempre de bien, es siempre algo esperanzador. Entonces, Dios no nos va a defraudar. Y quizá no es con lo que vos esperás, es con otra cosa, conoces a Dios de otra manera, te llenás de paz, te llenás de consuelo y experimentás a Dios de una manera zarpada, que quizás si Dios te da lo que vos querés en el momento que querés y ya está. ¿Para qué necesitas seguir procesando todo eso? En cada uno de nuestros episodios ponemos una frase para que el invitado sea quien la complete. Así también es un aliento o un recordatorio para quienes están mirando esto. La frase es: no hay atajos, pero... no hay atajos, pero hay camino. 100%, siempre hay camino. Muchas gracias. Muchas de nada. Gracias a ustedes.